Listo, estoy grabando. Igual voy a tratar de hacer lo más que pueda. Entonces, si voy a tratar de explicar lo más que pueda. Como estoy como línea, desafortunadamente no me está valiendo el mouse para esta cosa que está aquí. Uso para escribir. No, bueno, entonces lo que tenemos que hacer aquí es dibujar. Esto lo que vamos a hacer es básicamente la esfera, partirla por la mitad. O sea, partirla por la mitad nos va a quedar el cilindro nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar básicamente esta. Vamos a verlo como si fuera un cuadrado, que va a ser este cuadrado que estoy dibujando. Y ahí podemos ver que, por ejemplo, el radio sería esto que está aquí. Desde el punto medio hacia el borde del cilindro. Entonces aquí puedo ver que puedo hacer un triángulo rectángulo aquí en 90 grados. Y por lo tanto, yo necesito, por ejemplo, yo en este caso yo tengo que la altura mide 5 centímetros. Entonces la altura mide 5, porque es la mitad, no, que es que hablo, la altura mide 10. La altura mide 10. Me lo dice aquí el problema. Y lo que mide 5 es el radio. Bueno, 10 de hecho, porque es la mitad del diámetro. Me dicen que el diámetro mide 20, entonces aquí miden 10 centímetros. Entonces, aquí puedo ver, en este triángulo, puedo hacer Pitágoras para encontrar el radio que me debería faltar para resolver el ejercicio, ya que me piden el volumen del cilindro. Entonces, pongamos el volumen del cilindro. Nosotros sabemos que el volumen del cilindro es igual, creo que es igual a 1/3 pi por radio al cubo, no pi por radio al cuadrado, por la altura. Entonces la altura ya la tengo, lo que me falta es el radio, por eso yo voy a hallarlo en este triángulo. Entonces aquí como es h medios debería ser 5, porque es la mitad de 10, y aquí debería ser 10. Entonces ahí puedo sacar por Pitágoras, aquí 90 grados. Entonces ahí yo puedo ver que el radio, por ejemplo, en este caso, haciendo todos esos cálculos, sería la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado, que es 2, que es 100 menos 25, que es 75, que es 5 raíz de 3. Es la respuesta sería 5, bueno, el radio sería 5 raíz de 3. Y entonces, grande, vale. Entonces aquí, yo aquí puedo evaluar ya el radio, que ya lo tengo. Me va a quedar 1/3 pi. Por aquí te quedaría el radio al cuadrado, sería 75. Entonces aquí evalúo el radio al cuadrado. Y la altura sería 10. Y sería 750. Entonces esa sería la respuesta aquí. Lo importante es ver ese cuadrado que está ahí. 750. Entonces, esa sería la respuesta. Esta se la dejo para que la hagan en casa. No es tan difícil, está en el libro, pero vamos haciéndole acá. Este de acá es más importante y más chévere. Sí, vamos haciéndole acá. Ya miren, en este ejercicio me dicen que tengo dos conos rectos. Quiere decir que la altura, cuando yo dibujo la altura, me llega hasta el centro de la base. Lo mismo va a pasar aquí cuando yo dibuje la altura del otro cono. Vamos a ver que las dos alturas son coincidentes, porque son las mismas. Me piden determinar el volumen del cono pequeño,
si se conoce que el radio mide 2 centímetros, es decir, de aquí hasta acá, mide 2 centímetros, y la del cono grande, la altura, mide 8 centímetros. Entonces, y me dicen que el volumen de ese cono es 864 centímetros cúbicos, pi centímetros cúbicos. Entonces, con ese dato nosotros podríamos hallar el radio del cono grande. Por ejemplo, esto aquí, que es el radio de la base del cono grande, yo no sé cuánto es. Entonces, el volumen del cono será igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces la altura ya la sé. Yo sé entonces que esto, el volumen ya lo sé, que es 864. El volumen es 864. Pi, que es igual a 1/3. Entonces, 1/3. Pi, aquí el radio, esto es lo que no sé, que yo quiero hallar, que es radio al cuadrado, y la altura, que yo sé que mide 8. Entonces aquí despejo, aquí el pi se va con el pi, y me va a quedar 8 pasos a multiplicar, no, 8 pasos a dividir y el 3 pasos a multiplicar, me va a quedar que r cuadrado es igual a r cuadrado es igual a 864 dividido para 8 y por 3. Entonces, haciendo esto, este producto me queda, si mal no me equivoco, aquí 864 para 8 es 108, y 108 por 3, 108 por 3 es 200, no, no, 100, a ver, 108 por 3 es 24, 324. 324. Entonces la r cuadrada es 324 y aquí yo veo que r es 18, si mal no me equivoco. 18 al cuadrado es 324. Entonces ya tengo r. Ahora, lo importante aquí es esto. Me falta hallar la altura del cono pequeño. No sé cuánto mide esa altura. No lo sé. Necesito saber cuánto mide para hallar ese volumen. Recordemos que el volumen es esta fórmula. Entonces yo lo que haré es dibujar este triángulo rectángulo. Yo partiré por la mitad el cono y me interesará este triángulo que se forma aquí. Este triángulo bueno, partiéndolo por la mitad, de hecho, voy a obtener lo siguiente. ¿Ya? Voy a obtener esto. Aquí se chocan, para que no lo termine. Entonces lo que haré es lo siguiente. Dibujaré la altura, que yo sé que pasa por la altura aquí del otro cono. Entonces yo sé que aquí mide h.
Aquí mide h. Y aquí mide, ¿cuánto mediría esto? La altura, o sea, lo que sobra. Si todo mide 8, entonces aquí mide 8 menos h. 8 menos h. Aquí está, y puedo ver que aquí hay 90 grados porque es cono recto, acá también hay 90 grados, y aquí hay un ángulo que es igual al que está acá. Entonces, ¿qué puedo ver aquí? Algo muy importante, que no sé si les he dicho, pero es muy importante, es la semejanza de triángulos. Estos dos triángulos comparten dos ángulos, entonces por lo tanto, y también comparten el tercer ángulo, por lo tanto van a ser semejantes, y puedo realizar una semejanza de triángulo entre los dos. Este de aquí mide 2, este lado, mide 2, y este lado que está acá mide 18, como lo acabo de obtener. Entonces eso mide 18, y aquí puedo hacer una semejanza de triángulos de la siguiente manera, con este triángulo. Primero este que está aquí, y luego el todo, el grande. Entonces, haciendo la semejanza, voy a ver que 8 menos 18, es decir, la altura del triángulo que está aquí arriba, 8 menos h, que digo. 8 menos h, sobre la altura total del triángulo grande, que sería 8, va a ser igual a 2 sobre 18. Entonces tengo eso de ahí, y ahí tengo la semejanza de triángulos, que es este sobre este, la altura del triangulito pequeño que está aquí arriba sobre la base, dividido, es igual a la altura del triángulo grande, que sería 8, sobre la base, que es 18. Entonces aquí yo puedo hallar la altura, porque necesito saber esta altura para acá saber esto que está acá. Entonces, yo necesito hallar h, por eso yo necesito hallar este valor. Entonces resuelvo esta semejanza y me va a quedar, por ejemplo, multiplicando por cruz, me queda 18 por 8, me va a quedar 18 por 8 es 64, llevando 6, 144, no, 146. No, ¿qué hago? 18 por 8, 64 llevando 6, 14, sí, 146. 146 menos 8h va a ser igual a 8 por 2, 16. Multiplico en cruz. No, pues Hacer una pregunta. 44. 144. Entonces 144 menos 8h igual 16. Aquí despejo 8h. El 16 paso a restar y el 8h paso al otro lado. Me va a quedar que 8h es igual a 144 menos 16. Esto es 8, 3, 128. 128. A ver, déjenme ver. Está bien. 128 y por finalmente h sería igual a 120. No, ¿qué hago? 128 sobre 8. 128 sobre 8. Si yo divido 64, está bien. A ver, 8 menos h sobre 2. Entonces, aquí esto me queda 64. 4,
Creo que algo está mal, pero... Sí, estoy multiplicando incluso. Déjeme... Sí, dime de nuevo. Déjeme calcular por si acaso. Lo que pasa es que yo no 124. entiendo de dónde sacó el 18 que está allá. Ya. No sé. No, no importa. Ya me di cuenta. ¿Qué no es 2? Es 4. Aquí sí es 2, porque me dice el conoce que el radio mide 2 centímetros. Este mide 2. Entonces 8 sobre h. 8 sobre 8, que es el total. Sobre 2 sobre 18. Entonces aquí 18 por, déjenme ver, 18 por 8. 144. Menos 6. 128. Está bien. Está bien. ¿Qué potencia es 2? No me acuerdo que me haya quedado esto. 128 dividido para 8 si entero. 16. No, no puede quedar 16. No puede ser negativo. No puede ser tanto alto. No, está bien. Espérenme un ratito, que algo. ¿Dónde dice que es 2? Que es 4. 2, 8, 4, 4, 24. H, de 8 menos H, sobre el 2, igual a 8, de 18. Ahí está. Ahí. Por los 16, por 4. Ah, qué tonto que soy. Aquí 18H. Aquí 18H, aquí 18. Ahí está. Nadie se dio cuenta. Entonces ahí sí, 128. Esto es mitad de 64 sobre 9. Ahí sí está bien. Entonces 64 sobre 9. Ya, esa es la altura. Entonces finalmente el volumen del cono pequeñito sería 1/3 pi por el radio, que sería este número que está aquí, 64 sobre 9, y al cuadrado, que ese es el radio, y por la altura, no, ¿qué estoy haciendo? Esa es la altura. Esa es la altura, y el radio es 18 al cuadrado. Y esa es la respuesta. Ahí les dejo para que terminen, que no puedo terminar mucho tan rápido, no puedo escribir tan rápido. Entonces esa es la respuesta. Pregunten si tienen alguna duda, por favor, al menos con el proceso. Tienen que tener bien en claro la semejanza, que es esta, sobre esta. O sea, básicamente es este lado, sobre, que vale 8 menos h, y este lado que vale h, vale 8, que digo, sobre este lado, que es 2, y este lado que vale 18. Entonces ahí está la semejanza. Muy importante la semejanza, muy importante saber reconocer una semejanza, y esa es la respuesta. Ajá, ese es el volumen del cono pequeño.
Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Gracias por la acotación. El radio es de 2. Ahí está. Entonces, ¿alguna pregunta? Esta es la altura, que la sacamos, y el radio pequeño es este 2. Ya, y esa es la respuesta. Entonces, importante es esta semejanza. Esta semejanza es muy importante. Una o dos preguntas, sino para continuar, para ya empezar complejos. Abrir el número completo. Ya sé lo que haré. Entonces, ya sé lo que haré. Usaré las diapositivas que ya usé, porque no puedo escribir rápido. Entonces voy a usar unas diapositivas que ya usé del curso de la mañana. Y esas les voy a explicar. Entonces, eso mejor, eso haré. Ya, esa es la respuesta. Entonces vamos a ver números complejos. ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla de números complejos? Profe, sí se puede ver. Ya. Entonces, números complejos son números de la forma x más y, igualmente por si acaso agrego algo. Son números de la forma x más y, donde x se conoce como parte real y y la parte imaginaria, y es la raíz de menos 1, es la unidad imaginaria. Entonces el conjunto de los números complejos se define como el conjunto de esos números, donde x y y son números reales. E y es la unidad imaginaria, que es la raíz cuadrada de menos 1. Cumplen lo siguiente, cumplen que la suma entre los dos números, si yo sumo dos números complejos, estoy sumando primero las partes reales, y si yo sumo las partes imaginarias de dos números complejos, también debo sumarlas como tal. O sea, así se realiza la suma. Y el producto, yo lo utilizo como lo conozco. Es decir, yo multiplico x1 por x2, luego x1 por y2, y luego y1i por x2, y al final y1i por y2i, no olvidándome que y al cuadrado es menos 1. Entonces debo agregar eso, y por eso aquí me va a quedar menos y1, y2. Entonces así se multiplican dos números complejos. En este conjunto no existe relación de orden, es decir, recuerden que en los reales yo podía decir que el 3 era mayor que 2, aquí no puedo hacer eso, no existe relación de orden. Esta forma que vemos aquí es la forma rectangular, que se denomina puede ser representada. La forma rectangular es cuando yo represento un número que representa los reales, la parte real del complejo, y el otro la parte imaginaria. Entonces, esa es la forma estándar, es cuando yo represento como suma de un número real más un complejo, a lo más un número por la i, o forma de par ordenado, en el cual yo represento un par ordenado en el cual el primero representa la parte real y el segundo la parte imaginaria, tal y como está aquí. Como les dije, el valor de i es lo que se conoce como unidad imaginaria. Por lo tanto, el número complejo z igual menos 1,4, que está en forma ordenada, se puede escribir como menos 1, más 4i. Entonces, el número que tiene 0 en parte imaginaria es un número real puro, que es básicamente todo lo que hemos trabajado hasta ahora. Hemos trabajado únicamente con números reales puros que tienen parte imaginaria igual a 0, pero también existen números que son imaginariamente puros, que son cuando tienen la parte real igual a 0. Estos son, por ejemplo, este número es puramente imaginario y se dice que es un imaginario puro. Entonces tenemos dos funciones, dado un número complejo, z. Normalmente representamos los números complejos con la letra de z, como pueden ver, que está aquí x, la parte real, y y, la parte imaginaria. Entonces, tenemos estas funciones, que es la parte real de z, que me devuelve la parte real, que como vimos es el valor de x, y la parte imaginaria de z me devuelve el valor de y, el número que está multiplicando la y. Entonces, también tenemos un concepto muy importante que se llama el conjugado, que es aquel que se obtiene cambiando de signo a la parte imaginaria. Es decir, si z es 2 menos 6i, su conjugado es
z más 6i. Ahora, algo muy útil que cumplen las potencias es el hecho de que son cíclicas al elevarlas en los números, los valores de i. Por ejemplo, i a la 1 es i, i al cuadrado es menos 1, i al cubo es menos i a la cuarta es 1. Y debido a esto, i a la quinta va a ser i a la cuarta por i, es decir, va a ser igual a 1, como ya vimos, i a la cuarta es 1, por i, que va a ser igual a i. Entonces se repite, vuelve a ser i a la sexta volverá a ser menos 1, y a la séptima será menos y a la octava volverá a ser 1, y así sucesivamente se va a ir repitiendo en un ciclo los valores de i desde 1 hasta 4, luego 5, 6, 7 y 8 van a ser iguales, y así se va a ir repitiendo. Entonces se repite el ciclo de cada 4 potencias enteras. Entonces, debido a eso, nosotros podemos hallar potencias bien grandes de i. Por ejemplo, i a la 21. ¿Cómo hallaría i a la 21? Pues lo que hago es hacer la división de 21 para 4. Yo 21 lo divido para 4, obtendré un residuo, y eso va a ser lo importante. El cociente no importa, lo importante es el residuo. Entonces yo voy a decir que i a la 21 va a ser igual a i a ese residuo. Entonces va a ser igual a i a la 1, que es i. Lo mismo puedo hacer con 62, divido 62 para 4, lo divido para 4, y me va a quedar que es 22 dividido para 62, me va a quedar, lo importante es el residuo. Entonces yo digo que i a la 62 es igual a i al cuadrado, que es igual a menos 1, en este caso. Porque i al cuadrado es menos 1, y el residuo de dividir 62 para 4 era 2. Ahora, i a la 21, i a la 91, también lo divido para 4, entonces divido 91 para 4 y me queda residuo 3. Entonces ese i a la 91 va a ser igual a i al cubo, que va a ser igual a menos i. Y por último, si yo divido y me queda el residuo 0, por ejemplo, i a la 96, 96 dividido para 4 es residuo 0, me va a quedar que va a ser igual a 1. Entonces el ciclo se repite y así se resuelven las potencias grandes de los i. Entonces aquí, por ejemplo, tengo otro ejercicio en el cual me piden hallar el valor de esta expresión. En lo que debo hacer es multiplicar, básicamente sacar el cuadrado de 2 menos i. ¿Cómo hago el cuadrado de 2 menos i? Pues es el producto de 2 menos i consigo mismo. Entonces hago el producto, ya sabemos que siempre el producto se hace se distribuye básicamente primero este, que es el 2, se lo multiplica por 2 y luego por menos i. Entonces sería 2 por 2, 4, y 2 por menos i, menos 2i. Luego viene el menos i, sería menos i por 2, menos 2i, y menos i por menos i, más i cuadrado. Entonces aquí hago la suma, menos 2i menos 2i es menos 4i, y 4, y menos i cuadrado es menos 1. Entonces ahí me va a quedar que es 3 menos 4i, y esto simplificado te queda 1. Entonces, así se multiplica dos números complejos. Se multiplican de esta manera. Entonces ya saben, si tienen alguna pregunta, la pueden preguntar. No olviden preguntar cualquier duda que tengan. Entonces, algo que también puedo hacer es, ejemplo, me piden a determinar el valor de esta expresión. Si yo quiero determinar el valor de esta expresión, debo recordar que las potencias de i son cíclicas, es decir, empiezan en i igual 1, 2, 3, 4, y de ahí se repiten. Básicamente, el i quinto es igual a i1, i sexto es igual a i2, y así sucesivamente. Entonces, si yo sumo de i a la 1 hasta i a la 2, i a la 3 y i a la 4, me va a quedar, como ya vimos, i menos 1, menos i más 1. Entonces se va a simplificar este valor con este valor, y este valor con este valor, y me va a quedar 0. Entonces, por lo tanto, de i hasta i más 2, i más 3, i más 4 es 0. Y también, por lo tanto, va a ser i más 5, i más 6, i más 7, i más 8. Que suma esos 4, va a ser 0. Entonces, por lo tanto, se va a anular todo hasta i a la octava. Entonces, toda esta suma va a ser igual a i a la novena más i a la décima, y eso va a ser igual a i menos 1, porque i a la novena es i más 10, que lo más i a la 10 es menos 1. Entonces, esa es la respuesta de este ejercicio. También tenemos igualdad entre números complejos, que dos números son iguales entre sí si sus partes reales e imaginarias coinciden. O sea, tienen que ser exactamente idénticas ambas partes, las partes imaginarias y la parte real.
Si no, no serían iguales tanto en valor absoluto como en signo, por ese caso. Porque algunos, un ejercicio decía de valor absoluto, únicamente a valor absoluto, pero también debería ser en valor absoluto y en signo. Ya. Entonces, ahora, los números reales, los números imaginarios, lo podemos representar en un plano, porque al fin y al cabo, como vimos, cada número imaginario es un conjunto de dos números reales. X, que va a pertenecer, que va a representar a su parte real, y Y, que va a representar a la parte imaginaria. Entonces, como tal, nosotros podemos representarlos gráficamente en el plano cartesiano. Recordemos que los reales, nosotros los podíamos representar en la recta real. Entonces, vamos a tener una recta real para cada X, para X y para Y. Mejor. La recta real de X, la recta de X, que se llama, la conocemos como recta real, y la recta de Y, que es la recta imaginaria. Entonces, normalmente se hace esa convención. El eje X representa la parte real y el eje Y la parte imaginaria. Entonces, aquí este sería el número complejo, X más Y, estaría aquí representado. Entonces, nosotros también podemos unir desde el origen hasta el complejo, y esa distancia se denominará R en este caso. Y también tenemos un ángulo que que en este caso lo denominaremos θ, que son dos valores muy importantes de un número complejo. Vemos que los pares ordenados de esta forma, que como ya vimos son los que tienen 0 en la parte imaginaria, es decir, son puramente reales, se localizarán en el eje real. O sea, aquí va a estar 3, 4, 5, 6, etcétera, puramente reales. En cambio, los que tienen la forma 0, y van a estar en el eje imaginario. En este caso estarían, por ejemplo, el i, 2i, 3i, etcétera. Y claro, obviamente los números que tengan parte real y parte imaginaria, pues van a estar en todo el plano. Van a estar en todo el plano. Ahora, cómo obtengo, si sé cuánto vale R y cuánto vale θ, cómo obtengo X, que es la parte real, y Y, que es la parte imaginaria, pues puedo usar puedo usar trigonometría, básicamente trigonometría, para obtener el valor de X de la parte real y el valor de Y de la parte imaginaria. Entonces esto es muy útil para, por si acaso yo tengo cómo está en forma polar, que se conoce, que vamos a ver, para obtener X y Y. Entonces, ese valor de R y ese valor de θ del que hablé, tienen su nombre. R es el módulo, que es la longitud R, que vimos que es el segmento entre el origen y Z, y argumento es el valor del ángulo. Este de aquí se mide argumento. En este caso, cuando trabajemos con números complejos, vamos a trabajar únicamente con radianes. Aquí sí no existen los hexadecimales, no existen. Puramente radianes. ¿Cómo obtenemos esos valores? Pues por Pitágoras, yo puedo ver aquí que R va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Bueno, la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, aquí 90 grados. Entonces R se puede obtener de esa manera, raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado, que es igual a la raíz de Z. Esto vamos a ver que esto, X al cuadrado más Y cuadrado, es igual a Z por el argumento, por el conjugado. Este es el conjugado. Entonces, esta medida θ se denomina argumento de Z y se lo denota de esta manera. O sea, θ es el argumento de Z. Esta es la función, la función argumento que me devuelve el argumento de un número complejo. Entonces, no olvidemos que los ángulos, podemos decir que esos dos ángulos son iguales si entre ellos hay una diferencia de 2pi por un entero. O sea, estos dos ángulos son iguales, θ sub 0 y θ. Si yo le sumo 2pi, va a seguir siendo igual. 3. Si yo le sumo 6pi también, 4pi también. O sea, un múltiplo de 2pi. Los tangentes van a ser iguales. Entonces, por lo tanto, si yo tengo un ángulo, yo voy a obtener infinitos ángulos iguales sumándole 2pi. Una vuelta, cada vuelta. Pero entonces decimos que que si θ está entre 0 y 2pi, entre 0 y 2pi, ¿sí? Entonces θ se denomina como argumento fundamental. Es decir, cuando θ está entre 0 y 2pi, o sea, entre 0 y antes de una vuelta, se denomina argumento fundamental.
Y X y Y determinarán el cuadrante en el que estaremos hablando. Por ejemplo, algo muy útil es ver lo siguiente. Por ejemplo, si el número es puramente imaginario, es decir, cuando X es 0 y Y, la parte imaginaria, es mayor que 0, el número va a formar, el valor estaría por acá arriba, porque sería 0 en X y un valor positivo en Y. Entonces, en ese caso, formaría un ángulo de pi medios, es decir, 90 grados. El argumento en ese caso es pi medios. Y en el otro caso, cuando Y menor que 0, por ejemplo, que sería el que está acá abajo, el argumento, el ángulo sería 3 pi medios. Ahora, tenemos que, como dijimos, usando la forma rectangular con esta expresión que está acá, para X y para Y, entonces Z se puede representar como R coseno de teta más I R seno de teta, sacando factor común R, y ahora usamos lo que se conoce como la identidad de Euler, una identidad muy bonita, en la cual la exponencial de I teta, donde teta está en radianes, teta debe ser un ángulo en radianes, es igual al coseno de teta más I seno de teta. Entonces vemos que esto es lo que está aquí, coseno de teta y seno de teta. Entonces, reemplazando ese valor aquí, nosotros vamos a poder tener lo que conocemos como forma polar del número complejo, que se expresa de esta manera: z es igual a r e a la i teta. En vez de, como vimos, en vez de coseno de teta y seno de teta, nosotros ponemos e i teta, y esto de aquí es esto de aquí quiere decir módulo, es igual al módulo de z, que como dije es r, e a la i teta. Entonces esta es la forma polar, que es muy útil para, por ejemplo, hacer potenciación y radicación de números complejos. Muy, muy útil. Entonces, esta de aquí también es muy conocida. Se obtiene del hecho de que e a la i pi es menos 1. O sea, cuando el argumento es pi, quiere decir que el número está justamente en la parte real negativa. O sea, cuando el argumento es pi, el número está justamente en la parte real negativa. Por lo tanto, decimos que e a la i pi es igual a menos 1. Y pasando el menos 1 al otro lado, tenemos una ecuación muy famosa, que es la de Euler. Ahora, ¿cómo representamos un número en forma polar? Pues deberíamos sacar tanto el módulo como el argumento. Entonces, para eso, por ejemplo, este número, deberíamos sacar el argumento, se le haría de esta manera con Pitágoras, que sería 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, entonces sería 1 más 4, y eso sería igual a raíz de 5. Entonces, el módulo de este número es raíz de 5. O sea, necesitamos sacar, para expresar en moda polar, necesito sacar el R, ya lo tengo, y teta, que es el argumento. Entonces, aquí lo que debemos hacer es sacar el teta. Entonces yo lo que hago primero es dibujar el z, para ver en qué cuadrante está. Porque no olviden que del cuadrante depende del ángulo. Porque, por ejemplo, para seno hay dos cuadrantes que son positivos. Entonces tienes que saber en qué cuadrante está. Por ejemplo, este número complejo, puedo ver que está en el cuarto cuadrante porque tiene i 1 positivo en el eje x y menos 2 en el eje y. Entonces está en el cuarto cuadrante. Entonces el argumento sería este valor, este ángulo. ¿Y cómo lo hallo? Pues lo que haré es, sería la vuelta completa menos ese angulito. Entonces debería sacar este ángulo, que lo haré sacando aquí el triángulo. Lo mando al primer cuadrante. ¿Por qué lo mando al primer cuadrante? Porque en el primer cuadrante yo trabajo con ángulos con todos los lados positivos. Por lo tanto, entonces lo mando al primer cuadrante, y este valdría 1, que es la parte real, y este valdría 2, que es la parte imaginaria. Entonces aquí yo puedo ver que tangente de alfa es 2. Entonces alfa es el arco tangente de 2. Porque no sé cuánto es el arco tangente de 2, entonces lo dejo expresado. Hay veces que sí lo sé, entonces debería hallar alfa, pero en este caso no lo sé. Entonces yo sé que teta,
como dije, es la vuelta completa, 2pi menos alfa. Entonces, teta es 2pi menos el arco tangente de 2. Y por lo tanto, el número complejo sería raíz de 5, el módulo, por e a la i. Y aquí vendría el argumento. 2pi menos arco tangente de 2. Ya, y esa sería la respuesta. A veces este ángulo lo puedo sacar, pero en este caso el arco tangente de 2 no sé cuánto vale. Entonces aquí tengo otro ejercicio. Yo quisiera este número complejo, que es menos 2 raíz de 3 más 2i, expresarlo también de forma polar y graficarlo en el diagrama de Argand. Este diagrama de Argand es simplemente como se lo llama a veces, en lo que ya vimos aquí, lo del número complejo. Otra forma de presentar esto, el número complejo. Entonces, aquí está la gráfica. Yo veo dónde está, en qué cuadrante está. Yo veo que tiene menos 2 raíz de 3 en real y tiene 2 en imaginario. Entonces, por lo tanto, va a estar aquí este número complejo. Entonces, yo quiero saber cuánto mide teta, el argumento, y cuánto mide r, la razón. Entonces, aquí, ¿cómo obtengo? Pues razón lo obtengo de nuevo con Pitágoras. Sería menos 2 raíz de 3 al cuadrado más 2i al cuadrado. Bueno, más 2 al cuadrado, de hecho, sin el i. Eso es igual a raíz de 12 más 4, que es igual a raíz de 16, que es 4. Entonces, el módulo es 4. Me falta hallar el ángulo. Entonces, de nuevo, para hallar el ángulo, yo hago primero el ángulo alfa. Yo hallo ese ángulo. Aquí dibujo el triangulito y veo que el opuesto es 2. Y la hipotenusa, bueno, el ángulo adyacente es 2 raíz de 3. Por lo tanto, yo aquí puedo ver que tangente de alfa es 2 sobre 2 raíz de 3. Simplificando el 2 me queda 1 raíz de 3. Por lo tanto, ¿qué ángulo? En este caso yo sé cuánto es, qué ángulo al sacarle el tangente me da 1 sobre raíz de 3. En este caso es pi sec. Acá no lo sabía, por eso lo dejé expresado con el arco tangente. Pero acá yo sí lo sé. Entonces pi sextos. Por lo tanto, no olvidemos que este de aquí, este ángulo mide pi sextos. Pero teta valdría pi, o sea 180, menos pi sextos. Es decir, 5 pi sextos. Por lo tanto, el ángulo complejo, bueno, el número complejo será igual a 4, que es el módulo, e a las 5 pi sextos. Entonces, esa sería la representación polar de ese número complejo. ¿Tiene alguna pregunta? Por favor, pregunten. No tengan miedo. Entonces, esa es la representación polar. Entonces, continuando. Aquí tengo otros ejercicios que estaban en la tutoría. Entonces, por ejemplo, me dan estos números complejos y me piden hallar el módulo y el argumento. Entonces, para el primero, que es el que está aquí, para el primero, yo lo que debo hacer es hallar el módulo. Lo bueno es que ya está en forma polar, porque como les dije, está en forma polar cuando el exponente es puramente complejo, y además cuando este de aquí es real. O sea, para que esté en polar, este debe ser real, y este debe ser un número puramente complejo. No, puramente imaginario, mejor dicho. Esa es la palabra. Entonces, cuando ya está de esa forma, entonces yo puedo ver que R, la razón es 3, bueno, no la razón, el módulo es 3, y el argumento es pi octavos. Ahora, acá tengo otro complejo que es E a la 3 más I. Entonces, esto que está aquí, yo lo que hago es lo siguiente. Yo veo que el exponente de la E no es puramente imaginario, es decir, hay una parte real. Entonces, yo lo que debo es separar, lo separo, como ven aquí, usando leyes de exponentes, en E al cubo por E a la I. Entonces, este sería ya, ahorita sí, ahí ya estaría en su forma polar, donde aquí puedo ver que esta es la razón, que es puramente compleja. Bueno, no es la razón, el módulo. Y aquí el exponente es efectivamente un número puramente imaginario. No tiene nada de parte real. Entonces yo puedo ver que la razón es e al cubo. Y teta, el número que multiplica la i en el exponente, sería igual a 1. El argumento es 1. Entonces acá también tengo otro ejercicio.
quedaría con Z3. De nuevo, el exponente de la E no es puramente imaginario. Se dan cuenta, ahí hay un número, hay una parte real. Entonces yo lo que necesito es sacar esa parte real del exponente de la E. Lo hago de nuevo separando. Me queda E a la I menos pi tercios I. Me va a quedar 2 por E a la 1, que digo este es 1. E a la 1 por E a la menos pi tercios I. Y eso va a ser igual a 2 a la E por E a la... Allá, este de aquí, este es menos pi tercios I, es negativo. Entonces, pero me piden el argumento fundamental. Como les dije, el argumento fundamental es cuando el ángulo está entre 0 y 2pi. Entonces, entre 0 y 2pi. Pero este de aquí es negativo. Entonces debería llevarlo a 0 y 2pi, entre 0 y 2pi. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente le multiplico 2, le sumo 2pi. Entonces menos 3pi más 2pi me queda 5pi tercios. Y este número complejo es idéntico al mismo número, excepto que aquí en vez de menos pi tercios le pongo 5pi tercios. Y de ahí ya puedo ver finalmente que la razón es 2e, 2 por e, y teta, el argumento sería 5pi tercios. ¿Ya? Y finalmente también tengo este de aquí que es puramente real. Entonces, algo que tienen que ver es que cuando un número es puramente real, entonces si es positivo, como por ejemplo este caso es positivo, 5 a la menos 1/3 es un número positivo, entonces el argumento es 0 porque está en el eje real positivo. Entonces el ángulo es 0. Y la razón es 5 menos 1/3. Pero si fuera negativo, por ejemplo, el menos 1, como ya vimos, el argumento va a ser pi, es decir, 180 grados. El argumento debe ser ya. Y ese, por ejemplo, sería el menos 1, el caso del menos. Ya. Entonces, ya saben, si tienen alguna pregunta, nunca deben de preguntar. Continuar. Profe, disculpe, le voy a hacer una pregunta fuera del tema. ¿A qué hora realizaremos el taller? Por ese caso, ¿estás hablando? Sí, le decía que a qué hora Parece que no se puede realizaremos el escuchar, taller. mejor escribe. Me parece que no los puedo escuchar. Mejor escriban en el chat. El taller empieza, me hacen acuerdo, igual de estar atento, 4:15, 4:15 empieza el taller. Y tienen hasta las 5 para terminarlo y 5:10 para subir la evidencia. Me hacen acuerdo. Me escriben también ahí en el guest. Parece que no los puedo escuchar. Está en el USB el sonido, pero no está conectado. Ya listo. Entonces continuamos. Ya, entonces ahora tenemos operaciones entre números complejos. Ya vimos la suma. Para sumar simplemente debo sumar la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria, y ya voy a tener un nuevo número complejo. La suma cumple estas propiedades. Ya sabemos que es conmutativa, asociativa, neutro. En este caso el neutro es 0,0 y el inverso aditivo, ya hemos visto todas esas propiedades cuando vimos hace tiempo, bueno, no tanto, 2 meses, casi, todas esas propiedades con respecto a la suma. En este caso el inverso aditivo es simplemente negando tanto la parte real como la parte imaginaria. Para de esa manera sumarlo te queda el 0,0. Tenemos también multiplicación por un número complejo. Puedo multiplicar, en este caso, si alfa es un real y z es un complejo, yo puedo multiplicar un número real con un número complejo, de tal manera que el alfa se multiplica tanto por x como por y. Entonces, el alfa cuando multiplico por un complejo, lo que debo hacer es eso, multiplicar tanto por x como por y. Y si tengo dos números reales y varios números complejos, entonces se cumplen estas propiedades. Se cumple que puedo hacer al revés, cambiar de orden, al momento de multiplicar, puedo hacer la asociativa. Si yo multiplico el número real 0 por un cualquier complejo, me va a quedar el inverso, el elemento neutro, 0,0. Y además yo puedo distribuir el complejo
para dos reales o el real para dos complejos. Entonces ahora también tenemos ahora muy importante, muy útil, que es el producto entre dos números complejos. Tengo dos números complejos, Z1 y Z2. El producto está dado de esta manera, ya vimos la fórmula, pero ya les dije, o sea, no es bueno como que aprenderse esta fórmula, sino simplemente multiplicar como ya sabemos, todos con todos, y recordar que i al cuadrado es igual a menos 1. Igual aquí está esta fórmula por si acaso. Entonces también cumplen todas estas propiedades, conmutativa, asociativa, existe un neutro multiplicativo, que en este caso es el real 1 y imaginario 0, o sea, el número complejo que es simple, el 1, que ya conocemos. Cualquier número multiplicado por 1 te queda el mismo número complejo. Y existe también un inverso multiplicativo, que lo puedo obtener de esta manera, que es el que está aquí arriba. Entonces, sea un número complejo x, y, el inverso multiplicativo será este número que está aquí arriba. Entonces, si yo multiplico x, y, lo multiplico por este número, me va a dar el neutro multiplicativo, 1,1. Ya, entonces también tengo que cumplir estas propiedades. Cumple estas propiedades, las del conjugada. Cumple esas propiedades de la conjugada. Que si yo sumo un número complejo con su conjugado, me queda dos veces la parte real. Si yo resto un número complejo con su conjugada, me queda dos veces la parte imaginaria por i. Si yo multiplico un número por su conjugado, me queda, como ya vimos, bueno, de repaso, apenas, que me queda la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. En cambio, si yo tengo 1 sobre z, me queda que es igual a 1 sobre z por o sea, yo puedo hacerlo de esta manera. Esto es lo que vamos a usar para hacer divisiones entre números complejos, que es básicamente multiplicarlo, amplificarlo por por su conjugada. Sí, la conjugada del denominador. Y esto va a ser igual a, no olviden, como ya les dije, z por su conjugada es lo que está aquí arriba, y te queda por z complejo que está aquí. Y la conjugada de z, la conjugada de la conjugada es z, y la conjugada se puede separar en suma, como se puede separar en producto. Aquí no se nota, pero se puede separar la conjugada entre el producto de ambos. Ya. Ahora, el producto también lo podemos realizar usando los polares, que es mucho mejor, ya que en este caso no tenemos que hacer esto que está aquí, que es un poquito complicado, sino simplemente debemos multiplicar los módulos y por leyes de exponentes podemos sumar los ángulos, los argumentos. Entonces simplemente es mucho más fácil hacer el producto de esta manera. Ahora, también podemos hacer divisiones, pero básicamente lo que hacemos es representar una división. Lo que hacemos simplemente es amplificarlo, para que de tal manera el denominador no me quede ningún número complejo, sino me quede un número real. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues utilizo esta propiedad. El número z por su conjugada me queda un número que este número es real. Se dan cuenta, no tiene nada de imaginario, no tiene parte imaginaria. Entonces utilizo esa propiedad. Yo multiplico el z2, el denominador en este caso, por su conjugada, y el numerador también para no afectar la fracción. Donde z2 no debe ser el 0 porque ya sabemos que la división para 0 no existe. Por ejemplo, aquí tengo estos dos números complejos, 1, menos 1 y menos 3,4. Me piden hallar la división entre ambas. Entonces la división entre ambas, quiero hallar la división, yo sé que es esta que está aquí, yo sé que es esta que está aquí, esta que está aquí. Y entonces lo que haré es multiplicarla por la conjugada del número de abajo, y ya sabemos que cambiando de signo, aquí está más, le cambia menos, y en el numerador también para no afectar la fracción. Entonces hago ese producto, arriba multiplico normalmente estos dos números complejos, y abajo yo puedo usar directamente esta propiedad, esta que está aquí, para decir que es igual a menos 3 al cuadrado, que sería la parte real, más
más 4 al cuadrado, que sería la parte imaginaria. Entonces esto va a ser igual, haciendo este producto me va a quedar 3 menos 4i, más 3i, y más 4i cuadrado. Entonces acá abajo me queda 9 más 16, y esto va a ser igual a menos 3 menos i menos 4, porque i al cuadrado es menos 1, sobre 25. Entonces me queda que es igual a menos 7 menos i sobre 25. Y aquí lo que hago ya, yo hice, ¿se dan cuenta? Hice todo esto simplemente para tener en el denominador un número real, que en este caso es 25. Y de esa manera ya puedo obtener la división entre los dos números complejos. Me va a quedar menos 7 sobre 25 menos 1 sobre 25 por i. Entonces aquí puedo ver que la parte real es menos 7 sobre 25 y la parte imaginaria es menos 1 sobre 25. Y así se hacen las divisiones de números complejos de forma rectangular, que es la menos eficiente. ¿Ya? Entonces ya saben, si tienen preguntas, escríbanlas, porque por algún motivo parece que tampoco las puedo escuchar. Entonces, si tienen preguntas, escriban. Si no, para continuar. Entonces, ese es cómo se divide entre dos números complejos de manera rectangular. Se multiplica por la conjugada del denominador. Pero asimismo, como puedo multiplicar números complejos, como se puede multiplicar números complejos de manera polar, también puedo hacer división de manera polar, que es mucho mejor, mucho más sencillo, ya que si yo divido dos números complejos de manera polar, yo lo que debo hacer es dividir los módulos y restar los ángulos. θ1 menos θ2. Entonces yo puedo hacer, si yo transformo los números a su forma polar, la división se hace mucho más sencilla, ya que esto de aquí simplemente es una división entre dos números racionales, dos números reales, mejor dicho, y aquí es una resta de ángulos. Entonces es bastante más sencillo. También tenemos que los números complejos cumplen con las siguientes propiedades. Cumplen que el módulo del conjugado es el propio módulo del complejo. Cumplen esta propiedad que se denomina desigualdad triangular para los números, para las conjugadas. Cumple que yo puedo distribuir yo puedo distribuir el módulo para dos números que se están multiplicando, como está aquí abajo, así como también puedo distribuir, como ya vimos, bueno, que no se nota aquí, pero están separados, yo lo que puedo hacer es, si yo estoy multiplicando los números, quiero sacar, mejor dicho, el conjugado del producto de dos números, entonces esto es igual al conjugado del primero por el conjugado del segundo. Entonces puedo distribuir eso que está ahí, puedo distribuir el conjugado. Tengo esto que ya vimos, que es el número por su conjugado, es el módulo al cuadrado, y de nuevo la desigualdad triangular, pero ya sin conjugar. Además, el argumento de z es igual al negativo del argumento del conjugado. El argumento de un producto es igual al argumento del primero más el argumento del segundo, y el argumento de una división es igual al argumento del primero menos el argumento del segundo. Esto se parece más o menos a los logaritmos. Recuerdan que se cumplen estas propiedades en logaritmos, que si yo el producto lo paso a suma y la división lo paso a resta. Algo así más o menos es esto del argumento, propiedades que cumple. Ya, listo. Entonces también tenemos aquí otro ejercicio en el cual me dan estos dos números complejos y me piden determinar el módulo de e a la i z1 sobre z2. Entonces z1 sobre z2 es esta fracción que está aquí, donde sería esta división que está aquí, básicamente. 1 menos 3i, que es z1, y 2i, 2 más i, que sería z2. Entonces yo lo que hago es multiplicar de nuevo, como ya vimos, por el conjugado del denominador, o sea, el 2 más i, le pongo 2 menos i, y en el numerador también pongo lo mismo para no variar la fracción. Entonces hago el producto arriba normalmente, que me quedaría 2 menos i, menos 6i, más 3i cuadrado. Entonces aquí el i cuadrado es menos 1,
porque aquí es más 3 menos 1, y menos i, menos 6i es menos 7i, luego el 2. Acá abajo, como ya vimos, es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado es 5. Entonces aquí realizas esta suma, aquí te queda 2 menos 3, te quedaría menos 1, menos 7i sobre 5. Entonces te queda que este número complejo es igual a e a la i elevado a la menos 1 sobre 5, menos 7, 5i. Entonces todavía no sé, no puedo sacar el módulo, como les dije, el número que está en el numerador de la e no es puramente complejo, debe ser puramente complejo para yo sacar el módulo. Entonces lo que hago es multiplicar i. Este i que está aquí lo multiplico por todos. Me va a quedar menos un quinto i más 7 quintos. Bueno, te queda i menos 7 quintos i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1 y menos por menos 1 es más. Entonces queda menos un quinto más 7 quintos. Menos un quinto i más 7 quintos. Entonces, esto te queda e a las 7 quintos. De nuevo, separando, lo que haré es separar esta suma para que me quede una sola exponente bueno, una sola base con exponente imaginario, completamente imaginario. Este exponente ya es completamente imaginario, entonces este ya sería el módulo. E a las 7 quintos es el módulo. Y por ejemplo, el argumento sería menos un quinto, que claro, no sería el argumento principal, porque para eso debería aumentarle 2pi para que esté entre 0 y 2pi, por ejemplo. Y ese sería otro ejercicio de números complejos. Ahora, tenemos lo que se conoce como potenciación. Entonces, potenciación ya sabemos cómo se obtiene, ya sabemos qué es potenciación, mejor dicho. Potenciación es multiplicar sucesivamente n veces, dependiendo del exponente. Por ejemplo, z a la n, nosotros quisiéramos saber cuánto es z a la n. Entonces, z a la n se obtiene, la mejor manera de obtener la exponenciación es usando forma polar, la forma polar. Porque de esa manera nosotros sabemos que el ángulo, mejor dicho, el número complejo se expresa de esta manera. Z es igual a R, es igual a R por E a la I teta. Entonces, si nosotros elevamos a la N ambos lados, me va a quedar que Z a la N es igual a R E a la I teta a la N. Entonces, esto es muy útil porque el N simplemente se distribuye en ambos lados, me queda R a la N, E a la I, y como es exponente de un exponente, se multiplican los exponentes, se queda I N por teta. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, la exponenciación no es nada más que multiplicar un ángulo, amplificar un ángulo por n, y bueno, amplificar también el exponente, elevarlo a la n, claro, el exponente, el módulo. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos sacar el número complejo z igual a menos raíz de 3, 2, menos 1 medio, este es un número complejo, quisiera sacar z a la 6, yo lo que haría primero es transformar ese complejo en coordenadas polares, en forma polar. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues aquí lo estoy haciendo. Yo veo que este número complejo tiene menos 3 medios en X, en la parte real, y 1 medio en Y, en la parte imaginaria. Este sería el ángulo que está aquí. Este sería el ángulo, y este sería el argumento. Entonces, para sacar la forma polar, necesito saber tanto el argumento como el módulo. Entonces, el módulo es sencillo, el módulo es con Pitágoras, que está aquí. El módulo sería raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, más 1 medio al cuadrado, y eso es igual a, esto elevado al cuadrado es 3 cuartos, 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, y eso es igual a 1. Entonces, por eso, R, el módulo, sería igual a 1. En este caso, también quiero sacar el alfa que está aquí.
Y para sacar teta, yo debería sumar a 180, o sea, pi, le sumo alfa. Entonces primero saco este alfa, que sería en este triángulo rectángulo, que está aquí, sería un medio aquí en el eje Y raíz de 3 sobre 2 en X. Y bueno, ya vimos que la hipotenusa sería 1. La hipotenusa, si se dan cuenta, es el módulo. Entonces, coseno de alfa es igual a adyacente, que es raíz de 3 sobre 2, sobre 1, es igual, bueno, ese es el coseno de alfa. Entonces tengo que hallar qué alfa me va a dar tal que al coseno le saque y me dé raíz de 3 sobre 2. Entonces yo recuerdo, y del primer cuadrante, o sea, lo bueno de esto es que estamos hablando únicamente del primer cuadrante, por eso yo saco el valor de alfa. Entonces yo, ¿qué ángulo del primer cuadrante me da coseno igual raíz de 3 sobre 2? Pues pi sextos. Coseno de pi sextos, coseno de 30, es raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, este alfa es raíz de 3 sobre 2. Este alfa, que habló este alfa, es pi sextos. Por lo tanto, el teta, que sería el argumento del complejo, sería igual a alfa más pi, como les dije, pi por 180 grados. Entonces sería pi sextos más pi, 7 pi sextos. Entonces el argumento de este número complejo es 7 pi sextos. Por lo tanto, el número complejo sería 1, como ya vimos, el módulo es 1. El módulo es 1 y el argumento sería 7 pi sextos. Una vez obtenido eso, yo puedo ver, yo lo que hago es elevar a la sexta, ambos lados. Entonces 7 a la sexta va a ser igual a 1 a la sexta. Ya saben que el exponente, cuando yo elevo a la 6, yo puedo dividir tanto al 1 como al e elevado al 7 pi sextos i. Entonces el 6 se divide en ambos exponentes. 1 a la 6 va a seguir siendo 1. Y 7 pi sextos, entonces se simplifica el 6 con el 6. Me queda que esto es igual a 7 pi i. O sea, se simplifica el denominador 6. Entonces, ahora, este de aquí, 7 pi i, veo que su exponente es mayor que 2 pi. Porque, bueno, es mayor que 2 pi, es 7 pi. Entonces lo que hago yo es bajarle el ángulo, quitándole vueltas, ¿verdad? Ese ángulo es como que 3 vueltas y un poquito más. Entonces le quito las vueltas para ver cuánto es ese poquito. Lo que hago es restarle 2 pi, le resto 2 pi, bueno, le resto un múltiplo de 2 pi, en este caso le voy a restar 6 pi. Al restar 7 pi, me queda que esto es igual a 7, a la pi i, al restarle 6 pi. Y finalmente esto de aquí ya vimos que es igual a menos 1. E a la pi i es igual, tiene valor de menos 1. Y esa sería la respuesta, por ejemplo, cómo obtener la potencia de un número completo. ¿Ya? Entonces, muy útil usar esto que está aquí de polares, porque básicamente en rectangulares casi sería imposible que sacar. O sea, sería posible, pero con muchísimo trabajo. ¿Ya? Entonces ya saben, si tienen preguntas, escriban. Esa es la potenciación. También tenemos que existe esta teorema, que se llama el teorema de Moivre, usando el hecho de que e a la i teta es igual a e a la i teta, elevando ambos lados a la n. Un lado no lo elevo, o sea, lo dejo expresado, y el otro lado multiplico la n por los dos por el exponente, como hacemos exponente de un exponente, producto de exponentes. Entonces esto me va, y transformando esto, usando la ley, el teorema, bueno, la expresión de Euler, me va a quedar que coseno de teta más i seno de teta a la n es igual a coseno de n teta, que sería esto que está acá, i seno de n teta. Entonces para todo r y para todo n z. Entonces acá tengo otro ejercicio de cómo obtener potencias, y claro, y cómo dividir también, es bastante útil. Por ejemplo, en este caso tengo dos números complejos, que sean, el uno es i menos raíz de 3, y el otro es menos 1 más i. Entonces, uno lo quiero elevar a la quinta y el otro lo quiero elevar a la 10. Y luego dividirlos. Entonces lo que haré es transformarlos en las coordenadas polares. Primero empezando con 1 menos raíz de 3i. 1 menos raíz de 3i es este número que está aquí. Puedo ver que va a ser 1 en parte real y menos raíz de 3
en parte imaginaria. Entonces este sería el ángulo, el argumento. Y obviamente lo que haré primero es sacar este ángulo que está aquí del primer cuadrante para después restarle 2pi, le resto el alfa para obtener el ángulo θ. Entonces, primero saco el módulo, que está aquí. El módulo sería 2. Y el ángulo lo saco sacando este triángulo rectángulo que está aquí, que sería 1 en este lado y raíz de 3 en el otro. Y este valdría 2 porque ya lo sacamos aquí. No olvidemos que el módulo de R, el módulo de θ, del complejo, es esta medida, la hipotenusa. Entonces aquí puedo ver que coseno de alfa es 1/2. Entonces tengo que hallar que alfa de primer cuadrante me da coseno, me da 1/2. Pues yo sé que es pi sextos. Coseno de pi sextos, no, pi tercios, pi tercios. Y pi tercios, coseno de pi tercios es 1/2, es decir, 60 grados. Por lo tanto, θ va a ser igual a 2pi menos pi tercios, que es igual a 5 pi tercios. Entonces el ángulo complejo sería 2e a la 5 pi tercios. Y e a la 5 pi tercios y lo mismo hago con el otro, que en este caso pueden ver que va a ser menos 1 en real y en complejo. Por lo tanto va a estar en el segundo cuadrante. Entonces saco el módulo lo hice acá arriba. El módulo es de nuevo i1x al cuadrado más y al cuadrado, que sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es igual a raíz de 2. Entonces el módulo en este caso es raíz de 2. Y el ángulo lo obtendría de nuevo sacando este triángulo aparte. Y aquí aplico también de nuevo trigonometría para ver cuánto debe medir este ángulo. Yo sé que esta hipotenusa mide raíz de 2. Entonces aquí yo puedo ver que, por ejemplo, yo puedo ver primero que voy a sacar este triángulo. Entonces este θ sería 180 menos este angulito que está aquí. O sea, pi menos este ángulo. Entonces este ángulo lo saco con trigonometría. Aquí puedo ver que el coseno de alfa es 1 sobre raíz de 2 sobre raíz de 2. Entonces este ángulo, ¿qué ángulo me da? Yo saco el coseno, me da 1 sobre raíz de 2, pues nada más que pi cuartos. Entonces, como el coseno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2, este ángulo tiene que medir pi cuartos. Por lo tanto, θ va a ser igual a pi menos pi cuartos, que sería 3 pi cuartos. Entonces la forma polar de este ángulo es raíz de 2 e a la 3 pi cuartos i. Finalmente, eso ya lo reemplazo, sería el primer complejo a la quinta sobre el segundo complejo a la 10. Entonces ese 5 lo divido tanto en la parte real como en el exponente de la parte compleja. Me va a quedar 2 a la quinta por e a la 2 por e a la 5 por 5, 25 tercios pi i. Aquí debería haber algo que no me fijé. Es, bueno, ver si está entre 0 y 2pi. Creo que no. No, para nada. No está entre 0 y 2pi. Debería disminuirlo. Entonces aquí me queda en el denominador, yo también este 10 lo divido para ambos exponentes. Me queda 2 a la raíz de 2. No olvidemos que la raíz es un exponente fraccionario, elevado a la 1/2 básicamente. Entonces 2 a la 1/2 elevado a la 10, te quedaría 2 a la quinta. Y ese 10 lo elevas también acá. Te va a quedar 3 por 10 sobre 4. Simplificando 10 y 4, te queda mitad 5, mitad 2. Te queda 15 pi medios i. Entonces finalmente te queda este ángulo. ¿Cómo haces la división? Pues simplifica, en este caso se te van el módulo, y aquí lo que haces es división de dos bases iguales, que sabemos que es recta de exponentes. Te queda esto, entonces haces esta resta, vamos haciéndola, de que
Vamos intentando a ver si se puede hacer. Entonces te queda E y te va a quedar sobre 6. Y entonces aquí, por ejemplo, te va a quedar 6 en el denominador. Entonces te va a quedar aquí, por ejemplo, 25 menos 2, menos 2, 50. 50 menos 15 por 3, te queda 5. Te queda 5 pisectos. Entonces te queda 5 pisectos, que es aproximadamente 100, bueno, en polares, en rectangulares, no, a ver, en decimales, 5 pisectos, es 180 menos 30, 150 grados. O sea, básicamente es E a la pi y sobre 5 pisectos. Queda, ¿ya? Y lo bueno es que este ángulo sí está entre 0 y 2 pi. Entonces, esa sería la respuesta. Si tienen alguna duda, pregunten, por favor, no tengan miedo, pueden hacer. Entonces, vamos continuando. Tenemos también radicación de números complejos. Asimismo, como hacemos potenciación, podemos obtener las raíces de números complejos. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que si tenemos un número complejo, sea ese número complejo R e a la I θ, o sea, un número complejo con su módulo y con su ángulo. Entonces, si nosotros queremos sacar la raíz enésima, van a existir exactamente n diferentes números complejos, w θ, w1, wn-1, tales que son las raíces enésimas de z. O sea, es decir, van a haber n números tales que si yo los elevo a la n, me va a quedar z. Entonces van a existir siempre n números, dependiendo a lo que qué raíz quiere sacar, tales que si yo elevo ese número a la n, me va a quedar z. ¿Y cómo los obtenemos? Pues con esta fórmula. Cada w, cada raíz, que va a ser raíz enésima del número complejo z, que estamos acá arriba, va a ser primero la raíz enésima del módulo. Y eso es fácil de sacar porque, bueno, es un número positivo y todo eso de ahí. Pero para el ángulo, lo que hacemos es dividir el ángulo para n, sería θ, donde θ es el ángulo inicial de z, pero le vamos a sumar más 2k pi, y todo eso lo dividimos para n, donde k puede tomar valores desde 0, 1, 2, hasta n-1. Ahí pueden ver que efectivamente son n diferentes soluciones. Sería esta 1, 2, 3, así habrían n soluciones. Entonces con esta fórmula yo puedo obtener todas las n soluciones. Por ejemplo, me dan el predicado x a la cuarta más 1 es igual a 0. Me piden determinar el conjunto de solución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo que hallar los números tales que, obviamente aquí el referencial ya incluiría todos los complejos, porque si fuera los reales nomás, esto no tiene solución. Si fueran los reales nomás, esto no tiene solución. Entonces, en este caso, el referencial es todos los complejos. Los valores que estoy buscando son aquellos que me resuelven esta ecuación. X a la cuarta es igual a menos 1, o es decir, las raíces cuartas de menos 1. Entonces voy a hallar las raíces cuartas de menos 1. Primero, lo interesante, lo que sí sería bueno hacer cuando saque raíces es transformar todo número en su manera polar. Por ejemplo, menos 1, como ya vimos, su manera polar es e a la pi i. Entonces, eso es lo interesante, lo importante, porque así es la única forma de resolver las radicaciones. Entonces, aquí yo puedo ver, por ejemplo, usando la fórmula, primero veo que R, el módulo, es 1, entonces simplemente 1 a la n se va a seguir quedando 1. Entonces, aquí lo que hago es lo siguiente. Yo defino en este caso, 4 raíces, porque estamos hablando de
de n igual 4. Entonces van a haber 4 raíces, que son estas que están aquí. Entonces yo lo que hago es, uso esta fórmula, como ya dije, teta, el ángulo inicial es pi en este caso, por eso aquí ven pi, y k voy variando desde 0, 1, por ejemplo aquí vale 0, aquí vale 1, aquí vale 2 y aquí vale 3. Voy variando k desde 0 hasta 3, porque es hasta n-1. Entonces, y para cada k me va a quedar una solución distinta. Por ejemplo, para cada 0 me queda, como decía, la primerita raíz, que es la más sencilla, que es e a la i pi cuartos. Entonces, la segunda me queda cuando aquí vale k igual 2, k igual 1, que digo, me queda e a la 3 pi cuartos y 3 pi cuartos i. Cuando k igual 2, me queda 5 pi cuartos. Cuando k igual 3, me queda 7 pi cuartos. Entonces, ahí están, estas serían las 4 soluciones, 4 raíces. Aquí estaría el conjunto de solución. Así se obtiene, siempre se hace de esta manera. Entonces, lo que pueden darse cuenta es que todos estos números, si yo los elevo a la cuarta, me van a quedar e a la i pi. Eso es lo que busco, básicamente. Los números que yo elevarlos a la cuarta, me quede e a la i pi. Solo que aquí te queda, por ejemplo, e a la 3 pi i. O sea, i a la pi más una vuelta, o sea, más 2 pi. Acá te queda e a la 5 pi, que es e a la pi, o sea, e a la i pi más 2 vueltas. Entonces se dan cuenta que de todas estas soluciones, esta solución es, al elevarla a la 4, te queda la inicial, la que tú empiezas. Pero en esta, te queda la inicial más una vuelta. Con esta solución te queda la inicial más 2 vueltas. Con esta solución te queda la inicial más 3 vueltas. Entonces, por eso es que hay varias soluciones. Y siempre va a depender del exponente que tú quieras elevar. Entonces, básicamente esto es como dividir ángulos. ¿Se acuerdan que cuando vimos las identidades trigonométricas, la que me permitía sacar el ángulo medio, yo les dije que siempre había dos ángulos que al duplicarlos, te daba el ángulo que estábamos hablando, por eso era el más menos. Acá también todo es lo que les dije que tiene que ver con complejos. Como les digo, siempre que en este caso quiere decir, de la racionalización, se dan cuenta, es dividir ángulos. Entonces, básicamente esto quiere decir que va a existir 4 ángulos, tales que si yo lo multiplico por 4, me va a quedar el mismo ángulo. Solo que estos de aquí, por ejemplo, son con vueltas extras. Este es con una vuelta, este con 2 vueltas, este con 3 vueltas. Pero como les dije, una vuelta, al fin y al cabo, es lo mismo. 2 vueltas también, etc. Entonces, esa sería la racionalización. ¿Ya? Este sería un ejercicio resuelto de x a la cuarta más y. Y esta sería la forma de obtener, con esta fórmula que está aquí. Ya, entonces, continuando. Esta no la hice, la dejo para que la practiquen. Finalmente, tenemos aplicaciones de números complejos, empezando por funciones hiperbólicas. Estas funciones son muy, bueno, no útiles, son, bueno, no tanto, son, bueno, no es verdad, tampoco son tan conocidas. Son funciones que dependen de la función trascendente e a la x. Están definidas de esta manera. Seno hiperbólico de x es igual a e a la x menos e a la menos x sobre 2. Coseno hiperbólico de x es e a la x más e a la menos x sobre 2. Tangente hiperbólico de x es de esta manera. Y ¿por qué se denominan seno hiperbólico? ¿Qué tienen que ver coseno o con coseno? Tienen que ver lo siguiente. Si yo al coseno hiperbólico, en vez de x, pongo un número puramente imaginario, es decir, sin parte real, y a la x, entonces me va a quedar que es igual a coseno de x. Y si yo al seno de x, y seno hiperbólico, también yo aquí evalúo un número puramente imaginario, entonces aquí me va a quedar seno de menos x. Claro, y seno de x. Estas propiedades son muy similares a la seno y coseno que nosotros conocemos. Algo que también es interesante es, bueno, el seno hiperbólico es
impar y el coseno hiperbólico es par. O sea, igual que las seno y cosenos que conocemos. Se cumple esta propiedad, que el coseno hiperbólico más el seno hiperbólico es igual a e a la x, y que el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Se parece a la identidad pitagórica de los cosenos senos y cosenos que ya hemos visto, pero que en este caso es con menos. Están ahí. Entonces esas son las famosas conocidas funciones hiperbólicas. Tenemos también el teorema fundamental del álgebra. Ya lo vimos, solo pero que en reales nos dijeron que dado un polinomio, que queremos saber cuántas raíces tienes, cuántas soluciones tienes, nosotros recordábamos que decían que tenían hasta a lo máximo n, o sea, no más de n. Esa era el máximo cantidad de soluciones que tendría. En este caso, eso es cuando no contamos los complejos, porque en reales sí serían a lo máximo n. O pueden haber hasta 0, como las cuadráticas, recuerden que si el discriminante era menor que 0 no había soluciones. Pero ya, si contamos polinomios complejos, entonces toda función polinomial de esta manera tiene exactamente n raíces complejas o 0 complejas. Así tiene n justo n, contando multiplicidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta cúbica va a tener siempre 3 raíces complejas. Algunas tal vez sean reales, algunas tal vez sean complejas, tal vez todas sean complejas, tal vez todas sean reales, pero siempre van a haber 3. Por ejemplo, para ver cuáles son, entonces lo primero que hago, no sé si se acuerdan del teorema del factor. El teorema del factor me decía que si yo evaluaba un valor en la función y si me daba 0, entonces r era un factor. Bueno, x menos r era un factor. Y por lo tanto, r era un 0 de esa función. Entonces, en este caso, lo que yo hago es evaluar, para reemplazar, primero evalúo x igual 1, me queda menos 8, o sea, no es un factor. Este sería el residuo. ¿Recuerdan el teorema del residuo? Este es el residuo que habría si yo divido este polinomio para x menos 1. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo con x igual 2? Con x igual 2 yo veo que me queda 0. Entonces yo sé que 2 es un 0 de esta solución, por lo tanto x menos 2 es un factor de x al cubo menos 10x al cuadrado más 33x menos 34. Es decir, que x menos 2 por x allá. Entonces, ¿cómo obtengo? ¿Cuál es el otro factor? Pues divido este polinomio para x menos 2. Lo mejor aquí es usar división sintética. Siempre que dividimos para un monomio, no, bueno, para un binomio, lo mejor es usar división sintética. Entonces divido. Recuerda que la división sintética aquí es bajo el 1, luego el 1 lo multiplico por 2, aquí 2, luego menos 10 más 2, menos 8, menos 2 por 2, menos 16, 33 menos 16, 17, y por 2, 34, y aquí te queda 0. Entonces con esto vuelvo a comprobar que efectivamente 2 era un residuo, 2 era un 0 de este polinomio, y aquí puedo obtener el cociente, que sería x al cuadrado menos 8x más 17. Entonces, ahora a este polinomio, a este cuadrático, lo que haré es obtener las dos soluciones, que lo hago con la fórmula general. Entonces, la fórmula general, recuérdense que decíamos que cuando el discriminante era 0, entonces era negativo, entonces no tenía soluciones reales, es verdad. Pero ahorita estamos hablando con complejos, entonces van a existir siempre dos soluciones complejas en los cuadrados. Entonces, en este caso, como el discriminante es negativo, no va a haber solución real, pero sí van a haber complejas. Entonces, aquí me va a quedar menos 64 menos 68, que es raíz de menos 4. Entonces, aquí esto de aquí va a ser igual a 2i. 8 más menos 2i sobre 2, que es igual a 4 más menos i. Entonces, aquí yo puedo ver que, por ejemplo, esta función polinomial tiene 3 ceros, 3 raíces. La primera es 2, la primera es 4 más i, y la segunda es 4 menos i. Bueno, la tercera es 4 menos i. Algo que pueden ver aquí es que si hay una raíz compleja,
entonces su conjugada también debe ser una raíz compleja. ¿Por qué menos 4 es menos 2i? No, raíz de menos 4 es menos 2i. Raíz de menos 4 es menos 2i. ¿Por qué? Por lo siguiente. Raíz de menos 4 es menos 2i. Porque raíz de menos 4, tú puedes decir que es igual a 4 por menos 1. Eso es un clásico. 4 por menos 1. Entonces ahí divides la raíz. Será igual a raíz de 4 por raíz de menos 1. Y bueno, raíz de menos 1 tú sabes que es i. Y raíz de 4 es 2. Por eso es igual a 2i. Entonces por eso raíz de menos 4 es igual a 2i. Porque aquí es raíz de 4 por menos 1. Entonces separas la raíz de 4 por raíz de menos 1. Entonces esto es, menos 1 es, raíz de menos 1 es i, y raíz de 4 es 2. Entonces esas serían las soluciones. ¿Ya? Y finalmente, otros usos que se pueden dar a los números complejos es que se pueden obtener logaritmos de números negativos. Recuerden que en reales no se podía. Y además puedes obtener números a los cuales tú le saques seno y coseno y te queden mayor que 1. O sea, seno de un número complejo que te quede 2 o 3. Por ejemplo, con esta fórmula puedes obtener arcoseno de cualquier número. Z puede ser 4 o 5. Puedes hallar tetas, valores que le sacas el coseno y te dé 6, 7. Obviamente son complejos. Y lo puedes hallar con esta fórmula. Así también como con seno. ¿Ya? Entonces, vayan, por favor, vayan van a empezar el taller. Por si acaso, ¿quieren el mismo grupo? No olviden que si van a trabajar con el mismo grupo, deben trabajar todos con el mismo grupo. No es que se van a andar cambiando. Porque si alguien no está feliz con eso, entonces los pongo al azar, por si acaso. Eso les quería decir. Recuerden que no puedo escucharlos por ahora. Escriban por si acaso. Si alguien quiere decir algo. Entonces ya saben que si van a trabajar con el mismo grupo, tienen que seguir con el mismo grupo. No es que se van a... Voy a dar pasar un poquito. Voy a dejar de grabar.